Hola, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Kelly Julio, Lina Tejada, Lorena Vázquez, Catherine Caicedo, Laura Ortiz y Ricardo Mancilla, quien les habla. La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas es una película española de 1999, dirigida por José Luis Cuerda, basada en un relato corto del mismo nombre escrito por Juan Manuel Rivas. La película se desarrolla en un pequeño pueblo de Galicia en 1936, justo antes del estallido de la Guerra Civil Española, y narra la conmovedora historia de Moncho, un niño de 8 años, y su relación con su maestro, Don Gregorio. La lengua de la mariposa es una película conmovedora que explora los temas como la inocencia, la amistad, la educación y la tragedia de la guerra. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. En esta parte podemos ver cómo el profesor Gregorio, con un vocabulario fantástico, llamativo y de fácil entendimiento, puede captar la atención de sus estudiantes. Con su lenguaje metafórico, poético y descriptivo, logra avivar la chispa de sus estudiantes por la investigación y la curiosidad. Por otra parte, en la lengua de las mariposas se presenta una serie de acontecimientos significativos, dando a conocer al notorio las tradiciones orales, las cuales permitían reconstruir cómo las narrativas compartidas habían influenciado la identidad cultural y la educación durante su trayectoria, proporcionando así una visión integral. Hashwash describe la memoria colectiva como un fenómeno social, donde las interacciones grupales refuerzan y reconstruyen recuerdos compartidos. En la lengua de las mariposas representa la Segunda República Española como un periodo de carnaval y recurre al mito del paraíso perdido, tomando como puntos de partida la inocencia de la infancia y una imagen idílica de la naturaleza. Así como las sociedades ágrafas dependían de la tradición oral para transmitir su herencia cultural desde mitos de origen hasta prácticas ceremoniales. Este legado cultural no solo preserva la memoria colectiva de la comunidad, sino que también sirve como un puente generacional que une el pasado con el presente, esencial para comprender la identidad única a través de las generaciones. Con lo anterior, la película La lengua de las mariposas invita al espectador a reflexionar sobre su historia desde una perspectiva crítica. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. En este fragmento, tomado de la película La lengua de las mariposas, podemos evidenciar cómo el profesor Don Gregorio, con una gran convicción, defiende la educación como una herramienta que se transmite de generación en generación para dar un cambio significativo al país completo, porque vemos el conflicto político tan marcado en medio de las escenas, dando explícita relevancia a la división aún en medio de las familias. Podemos reflexionar acerca del método de enseñanza experimental que lleva a los niños por medio de la curiosidad a tener contacto con el conocimiento más allá de los libros y de las aulas, sabiendo que esto los aleja del analfabetismo y la severidad de la guerra en la que indiscutiblemente se encuentran en este contexto de la España que defiende su tradicional método de gobierno.
Esta película demostró cómo la actitud de un maestro puede llegar a motivar a los alumnos o totalmente lo contrario. En este caso, don Gregory, con su entrega, estimulación, delicadeza y paciencia, logró cambiar las expectativas de los niños que iban a clase asustados, poco receptivos y con pensamientos pesimistas sobre los maestros de esta época. Me hizo entender la importancia del aprendizaje significativo, cómo este puede crear grandes estímulos, ya que para la adquisición de conocimientos como los valores fundamentales de la sociedad. También, por otra parte, me enseñó cómo la educación acta y participativa cambia el espacio tradicional del aula a otros espacios como un entorno rodeado de naturaleza. La película también muestra la evolución de los personajes y cómo se mueven entre lo correcto y lo políticamente correcto. También muestra la tragedia de vivir con miedo y el impacto de la guerra civil, y expone las dos ideologías en la batalla durante la Guerra Civil de España. Conclusión. Moncho y su familia presencian cómo los republicanos, incluido don Gregorio, son arrestados por el régimen y se evidencia cómo la multitud, incluida la madre de Moncho, empiezan a insultarlos. Esta obliga al resto de la familia a unirse, por miedo a ser señalados. Moncho no solo grita insultos, sino que también grita palabras como tinolorinco y espiritrompa, que hacen referencia a las enseñanzas de su maestro. Este hecho representa la resistencia interna de Moncho. Así haya sido obligado a traicionar a su maestro, muestra cómo el aprendizaje y el cariño por don Gregorio sigue intacto. El final de la película es bastante emotivo. Refleja cómo la guerra separó familias y forzó a personas a actuar en contra de sus principios, por miedo a ser juzgados. Pero las ideas y el conocimiento no pueden ser eliminados o reprimidos, porque estos viven en cada uno. Gracias.